Minutos de la hora. Es un gusto tenerlos y tenerlos acá. Mi nombre es Luciano Regis Cardoso. Soy miembro del grupo de jóvenes profesionales de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de América del Sur, que auspicia este nuestro encuentro de hoy. Esta es nuestra séptima edición del Jueves con CEMAP y que tiene como objetivo generar interacción y flujo de conocimientos entre los miembros de CEMAP, América Latina y el Caribe. Hoy é encontro bilíngue, por isso vou tentar falar devagar, porque temos brasileiros e também falantes de espanhol. Então, vou pedir que hablem mais despacito, mais devagar, para que possamos nos entender. É importante ter os dois idiomas e todos os demais de América do Sul e de América Latina e do Caribe para uma melhor integração regional. Também nos gostaria de reconhecer a necessidade de representação de gênero. E esta mesa hoje temos solo hombres, hombres muito incríveis, que é gusto tê-los, pero nos gostaria de pedir desculpas por não ter uma representatividade de gênero em la mesa. O tema de nosso encontro de hoje é o fortalecimento de capacidades para as áreas protegidas de Latinoamérica e el Caribe, reflexões e aprendizajes desde experiências de formação profissional. Esta escolha deste tema ha sido motivada porque desde o grupo de jóvenes profissionais estamos pensando muito em como generar mecanismos e estruturas de interação e de fluxo de conhecimentos. Estamos conversando e planeando sobre a construção de uma academia da Comissão Mundial de Áreas Protegidas para Latinoamérica e o Caribe, a CADEMAP-LAC. Acabamos de ter uma reunião com os membros que han contestado o formulário que tinham interesse em participar de sua construção e vamos a passos largos. Hoje vamos nos inspirar e aprender com as experiências e descobrir como podemos trabalhar juntos com essas iniciativas que já estão aí fazendo belíssimo trabalho há tanto tempo. Temos hoje 3 panelistas muito buenos. Uno é Santos Casado, um amigo bueníssimo que eu conheci mientras hacía o máster em espaços naturais protegidos em Espanha. Geraldo Magela, um brasileiro aqui do meu estado, Minas Gerais, que tem uma pós-graduação muito tradicional no Brasil em planejamento de áreas protegidas. E Alan Valverde, vice-presidente de CEMAP. Sempre me olvido, para não errar. Centroamérica y el Caribe. Centroamérica e el Caribe. Vou apresentá-los uno a uno quando for chamando para as apresentações. Nos guiaremos através de 3 perguntas. Primeiro é, tendo-se em conta que os panelistas são integrantes de importantes experiências de fortalecimento de capacidades para as áreas protegidas de Latinoamérica e el Caribe, quais são o histórico de sua experiência, os impactos e o perfil de los cursos de formação em los quais são partícipes atualmente. A outra é qual a importância destas capacitações para a região, enquanto a la efetividade e equidade das áreas protegidas em Latinoamérica e el Caribe, e quais os principais desafios para o fortalecimento de capacidades em la região. E, por fim, como esperam vocês que seja o programa de formação em áreas protegidas e conservadas para o futuro? Muito gusto. Empezaremos nuestra conversación con Santos Casado, que es español de Madrid, biólogo de formación, doctor en biología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en investigación, docencia y divulgación en biología ambiental, espacios protegidos y historia de la ciencia. Actualmente trabalha na Fundação Fernando Gonçalves Bernaldez, com sede em Madrid, Espanha, e coordina o Máster em Espaços Naturais Protegidos, pós-grado conjunto da Universidade Autônoma de Madrid, Universidade Complutense e Universidade de Alcalá.
Es profesor asociado del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Como investigador y divulgador, es autor de diversos artículos y libros, entre ellos Los primeros pasos de la ecología en España de 97, La ciencia en el campo de 2001 y Naturaleza Patria de 2010. Es un gusto recibirlos, Santos. Tienes 10 minutos. Gracias, Luciano. Obrigado. Boa tarde. En primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de participar deste encontro. Saúdo meus colegas do Brasil, Costa Rica, España, e todos os participantes que están connosco esta tarde. Obrigado a todos. Yo voy a hablar en español porque no soy capaz de hablar portugués, pero una de las cosas que aprecio y disfruto de este encuentro es precisamente la oportunidad de que sea bilingüe, de que compartamos español y portugués en esta reunión. Los españoles tendemos a tener mucho menos conocimiento del portugués del que deberíamos y es una falta que tenemos y que yo tengo, pero siempre es una riqueza y una oportunidad el disfrutar de este encuentro entre lenguas hermanas. Es muy agradable estar esta tarde aquí con todos vosotros, también por la invitación de Luciano, que es una persona a la que hemos conocido a través del máster, del cual os voy a hablar hoy, y veo otras personas, veo a Beatriz, veo a Cristina, Nadezhda, en fin, veo amigos, colegas y gente a la que hemos conocido, hemos querido y hemos apreciado y seguimos queriendo y apreciando, y otros que seguramente pueden estar en los foros que, según me ha contado Luciano, a través de YouTube y de Facebook, pues dan lugar a difundir esta reunión que tenemos aquí. Así que, bueno, pues muy contento, muy feliz y muy agradecido. Hola, Santos, qué alegría verte tanto tiempo. Igualmente. Deberías envejecer, Cristina, porque pasan los años, pero veo que no envejeces. Esto es injusto. Bueno, vamos a compartir una pequeña presentación y sobre ella comentar algunos aspectos relacionados con el programa del máster, que es lo que me pidió Luciano que compartiéramos esta tarde. Bien, es un programa de posgrado, un máster que encaja perfectamente en el tema que nos reúne, formación para las áreas protegidas, para los espacios protegidos, para la conservación de la naturaleza, para la sostenibilidad. Es un título propio de 3 universidades españolas, Autónoma, Complutense y Alcalá, y lo organizamos desde la Fundación González Bernaldez, que es la entidad a la que en este momento represento, Fundación González Bernaldez, que a su vez tiene una alianza permanente con Europarque España, que es una federación de parques española, a su vez integrada en una federación europea. Digamos que es un proyecto que coordina o hace que se den cita pues, muchas cosas, pero lo más importante de este proyecto siempre son las personas y especialmente los participantes, los estudiantes, porque es un proyecto desde la capacitación, la formación, el apoyo a los profesionales, no solo de las áreas protegidas, sino de todas las entidades, programas, proyectos que se mueven en torno de las áreas protegidas. Es decir, tiene que ver también con municipios, con administraciones públicas de distinto tipo, con fundaciones, con ONGs, con la universidad, con el mundo muchas veces de la educación, con empresas, con pequeños empresarios que trabajan en cuestiones de turismo, de educación ambiental, en fin, con toda esa riqueza de las áreas protegidas que vosotros conocéis, no hace falta que os explique, es la que está representada en las personas que se acercan a este máster en busca de una mayor capacitación para el desarrollo de su trabajo. Hay muchos técnicos profesionales que hacen el máster para completar, para perfeccionar, para actualizar, y gente joven que aún no es profesional, pero que busca el camino para acceder a ese trabajo profesional en las áreas o cerca o para o en torno de las áreas protegidas. Así que las personas son el centro de este proyecto que, bueno, no sé si tiene
muchos méritos, pero tiene uno, y es que lleva mucho tiempo, es duradero, es longevo. Llevamos 20 ediciones, por tanto 20 años de este posgrado en espacios protegidos, y estamos a punto, nos falta un mes para iniciar la edición 21, y esa permanencia pues ya es un valor grande, y nos da, no sé si otra cosa, pero al menos esto sí nos da pues una posición desde la que hablar y contar nuestra experiencia. Como he dicho, se trata de aunar la capacidad académica, formativa de las universidades, y nuestro trabajo un poco es coordinar a esas 3 universidades y lo que son capaces de aportar como entidades académicas, como entidades educativas, con la realidad profesional de las áreas protegidas, que la tenemos muy cerca a través, en nuestro caso particular, de Europarc España. Es decir, tenemos al lado a los profesionales que trabajan en las áreas protegidas españolas. Europarc España reúne a prácticamente todas las áreas protegidas españolas, y esa es la filosofía del máster. Otra cosa es que luego lo consiga en mayor o menor grado, pero es un máster universitario, pero planteado desde y para una realidad profesional. La segunda característica clave y definitoria de este máster es su orientación o su apertura fundamentalmente hacia América Latina. Es un máster que hacemos en España y que se planteó desde la realidad española, también en contacto con el contexto europeo. Europarc España es una federación de parques española inscrita en una federación paneuropea, pero de modo natural, desde el principio, de modo espontáneo, de modo como sin necesidad de planificarlo ni de buscarlo, surgió una apertura hacia los colegas de América Latina, que ha sido potenciada, ha sido ayudada de un modo muy estratégico por un programa de becas que la Fundación BBVA, es un banco que algunos quizá conozcáis, es un banco importante en España, tiene una fundación, y esta fundación lleva muchos años apoyándonos de una manera, y quiero reconocerlo públicamente, muy sincera, muy honesta. Lleva apoyándonos con becas para que personas de América Latina puedan realizar este máster. Hay otras personas que aún sin beca también pueden venir. Y antes de terminar de hablaros del máster, quería simplemente recordar que hacemos otras actividades de formación, porque nuestra vocación es básicamente dar servicio a las áreas protegidas a través de la formación. El máster es la herramienta principal, pero hacemos cursos cortos, más monográficos, de comunicación, de participación, de uso público, de conservación marina, cursos donde fundamentalmente nos gusta trabajar con las personas en directo, pero en los últimos tiempos hemos avanzado hacia formatos online, grabando vídeos, grabando clases. Comentaba antes de empezar con Luciano que este año de pandemia, este año de coronavirus, hemos tenido que aprender mucho de hacer cosas online, y las estamos haciendo, cursos incluso totalmente online. En principio no es lo que más nos gusta, pero pensamos que es útil y lo estamos haciendo. Y también proyectos destinados a Europa. Voy a mencionar solamente uno, concretamente quizá algunos conozcáis que en Europa la mayor red de conservación, la mayor red de áreas protegidas es Natura 2000. Es una red muy grande, tiene muchas necesidades de formación, y participamos en este proyecto. Luego le dejaré a Luciano la presentación por si la quiere compartir, donde está el link para quien le pueda interesar. Pero sobre todo quería hablaros del máster. Me parece que es el tema que más interés puede tener esta tarde. Y como os decía, el primer punto a tratar son las personas y los estudiantes. Antes de hablar del programa o de los recursos, son esas personas y esa apertura y esa hermandad e intercambio y diálogo entre España, en este caso, y el conjunto de América Latina. Tenemos algunos estudiantes que vienen de otros países europeos, algún estudiante que ha venido desde África con muchísimo esfuerzo, pero realmente nuestros interlocutores fundamentales son los españoles y los latinoamericanos. A lo largo de estos años hemos tenido estudiantes en el máster de todos y cada uno de los países de América Latina de habla portuguesa y española, y esto siempre es valorado por el conjunto de los estudiantes como su mayor riqueza. Los estudiantes españoles valoran como
quizá la mayor riqueza del máster, el contacto e intercambio con sus compañeros y colegas de América Latina. Podría hablaros del programa, no quiero abusar de vuestro tiempo, me pidió Luciano ceñirme a 10 minutos. El programa responde a la filosofía que antes comentamos. Por supuesto, somos académicos, somos universitarios, necesitamos conceptos, necesitamos teoría, necesitamos ciencia, pero luego todo eso está al servicio de unas herramientas, de una gestión, de un manejo. Tratamos de integrar todo eso en aproximaciones también transversales. Tenemos un módulo dedicado precisamente internacional a las áreas protegidas de América Latina, de Europa, del Mediterráneo. Hay un viaje de estudios que también es un elemento de integración personal. No solo integramos contenidos, integramos personas, experiencias que se comparten. Nuestros profesores responden a la misma filosofía. Tenemos universitarios, académicos, investigadores, pero también tenemos gestores, profesionales, consultores. Por supuesto, tenemos las sesiones en aula, teóricas, prácticas, y la parte de campo, el viaje, y las prácticas que muchos de nuestros estudiantes hacen para conocer in situ algún área protegida en particular, o una organización, o una administración pública, o una empresa. Por tanto, durante el año de duración del máster hay un espacio reservado para que cada estudiante pueda estar 1 o 2 meses en una experiencia de tipo práctico. Hemos contado desde hace tiempo con apoyos virtuales. Siempre han sido un complemento menor, pero cada vez tienen más importancia, y probablemente el futuro va a ser darle más importancia a estas herramientas online. No es nuestra primera opción, pero pensamos que quizá sí es nuestro deber afrontar esa opción como opción de futuro para llegar a más gente, para llegar más lejos y de modo más efectivo. Y hay finalmente un trabajo, una tesis de maestría o trabajo de máster, que bueno, esto es algo habitual y quizá no requiere mayor comentario, simplemente lo menciono por tener todos los elementos. Nuestros estudiantes provienen ciertamente sobre todo de las áreas, digamos, de las ciencias de la naturaleza, biología, ciencias ambientales, forestales, agrónomos, pero siempre hay una pequeña parte que nosotros valoramos mucho de estudiantes con formación jurídica o económica o sociológica o educativa. Y también hay una variedad en el perfil. No solo son los técnicos de los guardaparques, los directores de las áreas, sino personas que pueden trabajar en otras administraciones públicas, en entidades privadas como fundaciones, como empresas o como ONGs, y nuestros participantes representan esa riqueza que es la realidad, creemos, de las áreas protegidas. Por último, hay vida después del máster que nos parece tan o más interesante, es lo que quizá es la medida de nuestro éxito, de nuestro fracaso. Esta foto nos la enviaron desde Chile, desde una reunión de CONAF, y lo que unía a estas personas es que todas habían hecho el máster, pero no el mismo año, no eran compañeros, pero la foto se la hicieron porque les unía un año u otro haber participado en este proyecto. Es una foto que para nosotros es significativa y que además muestra cómo la formación se devuelve a la gestión de las áreas protegidas, porque estas personas estaban trabajando en unas u otras áreas, en este caso de Chile. Esta es una foto de españoles muy similar, no voy a abreviar, no quiero extenderme, pero podría contar una historia muy similar de estas personas que no compartieron año, pero se sienten igualmente hermanas porque en algún momento algunas están ya jubilándose, han completado un ciclo profesional completo, el máster lleva 20 años y tenemos gente muy joven de 20 años y gente ya que hizo el máster hace 20 años y ahora tiene 50 o 60 y está quizá jubilándose después de una larga trayectoria. En fin, hemos tenido hace poco encuentros intergeneracionales, encuentros masterianos promovidos por los propios estudiantes, y este año no pudimos encontrarnos en la realidad, pero sí nos encontramos en Zoom y tuvimos pues un montón de amigos. Creo que Luciano está por ahí en la foto en fin, y personas estoy viendo personas de Colombia, de México, de Dominicana, de Brasil, de
de Bolivia, de Ecuador y de España, por supuesto. Bueno, ese es el principal capital y el principal espíritu. Hemos tratado de seguir el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Pienso que en América Latina es mucho más exitoso, es un mundo más vivo, más dinámico. En España, desgraciadamente, en los últimos años, la realidad profesional de las áreas protegidas ha sido más difícil. No todos nuestros estudiantes españoles, debemos reconocerlo, acaban pudiendo desarrollar su labor profesional en este ámbito. Pensamos que en este aspecto en América Latina hay más oportunidades y algunos estudiantes españoles han acabado encontrando esas oportunidades en América Latina. Y por si alguno de los que nos está escuchando esta tarde está interesado, pues aquí os dejo unos datos básicos. El coste del curso, existen becas de matrícula y tenemos además el apoyo de los parques para la parte práctica, para las estancias en prácticas, para los trabajos de máster. No me alargo más. Si alguien está interesado, hay una web de nuestra fundación que puede consultar. Le dejaré de todas maneras la presentación a Luciano por si él estima oportuno poderla difundir o hacer accesible. Y agradezco una vez más la oportunidad de compartir esta información con viejos y espero nuevos amigos. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias, Santos. Es un gusto. Sabemos que aí em Espanha já é tarde e agradecemos por estar aqui com nós outros hoje. Agora a gente vai ter o meu conterrâneo, o brasileiríssimo Magela Salvio. Ele que é biólogo e ambientalista, mestre em Ciências Biológicas, Comportamento e Ecologia Animal pela UFJF e doutor em Engenharia Florestal pela UFLA. Ele é líder do grupo de pesquisa e coordenador do curso de pós-graduação em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Também é professor e pesquisador em Ecologia e Biologia da Conservação desse mesmo instituto. Curador do Museu de História Natural da Biologia da Conservação, também neste instituto. Não, confundi. Curador do Museu de História Natural de Aulas Abreu. Membro da Society for Conservation Biology e diretor da Sociedade de Ecologia do Brasil. É fundador e atual presidente nacional da ONG Grupo Brasil Verde. Autor do livro Áreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos. O Desafio da Conservação da Natureza, publicado em 2017. Em 2016, recebeu o prêmio Governador Henrique Tomás Crespo, concedido pelo Senado da Argentina pela distinção como líder para o desenvolvimento na América Latina. Em 2019, recebeu a medalha IFEC de cidadania outorgada pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, órgão filiado à ONU, por sua reconhecida ação nacional e internacional em prol da dignidade da vida sob todas as suas formas. Membro da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, da UICN. Magela, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bem-vindo. E, se quiser, pode compartilhar a tela. Bom, muitas graças, boas noites. Vou falar em português, como é a proposta, né? Agradeço a carinhosa apresentação. Vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se dá certo. Chegou direitinho aí, não? Sim, dá para... Ok. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado, Luciano, pela gentileza do convite. Quero cumprimentar os meus colegas, professores, professor Santos, que nos abrilhantou aí com a sua experiência da Espanha, o Alan, que vai falar logo em seguida. E eu queria contar um pouco da minha experiência de capacitação aqui no Brasil, contando para vocês duas experiências em especial. A minha primeira experiência, na verdade, a minha história, começa há 25 anos com uma organização não governamental chamada Grupo Brasil Verde. Está aí o site, vocês podem
conhecer um pouco mais dessa história. E há 25 anos, quando nós começamos essa organização, já com a ideia de capacitação e formação de profissionais para atuarem na conservação da natureza. E, desde o início, todo o trabalho voltado para 4 questões fundamentais. O que é biodiversidade, por que a afetamos o tempo todo, por que é importante conservá-la e como fazer isso. Fundamentado nessas 4 questões, e no tripé salvar, estudar e utilizar, quer dizer, tentando equacionar essas 3 atribuições, nós já no ano 2000 criamos um centro de capacitação e conservação da natureza vinculado ao grupo de pesquisa. Ao longo desses 20 anos de ação, nós já desenvolvemos uma série de cursos de capacitação, foram 36 cursos, 2 pós-graduações, muitos cursos de campo, né? Cursos como foi colocado aí pelo professor Santos, visitas a parques, a unidades de conservação, expedições técnicas e no universo de formação já de 2.762 estudantes e profissionais. O nosso principal curso sempre foi o que nós chamamos de Expedição Mata Atlântica. É um curso que ocorre todo janeiro, numa região do Brasil chamada Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná, no sul do Brasil, onde nós temos a Mata Atlântica brasileira, um dos hotspots de biodiversidade mais bem preservado. Então, nós temos a oportunidade de ofertar anualmente um curso de campo de 10 dias contínuos, né? Numa região onde vocês podem perceber por essa imagem, nós temos uma série de áreas protegidas numa mesma área, então desde parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, reservas particulares e áreas de proteção ambiental. O Brasil, vocês devem saber, tem uma complexidade de áreas protegidas, e dentro dessa área, além dessas áreas protegidas, que nos dá uma diversidade de paisagens e de fauna e flora privilegiados, inclusive com espécies raras e endêmicas, né? Espécies bastante raras, né? Esse é o mico-leão da cara preta, que só ocorre nessa região. Nós temos uma forte cultura regional, o que enriquece bastante o aprendizado e a formação das pessoas que participam dessa atividade. Então, durante esses 10 dias, além das discussões teóricas, as pessoas, os estudantes e os profissionais conseguem participar de atividades de campo, em contato direto com as populações locais e com diversas paisagens distintas, que vão desde restinga a praias, a floresta tropical, ainda bem preservada. Esse curso se tornou bastante tradicional. Nós já recebemos e sempre recebemos pessoas de diferentes países, muitas profissionais da Argentina, Portugal e colegas da Espanha. Esse é um colega da Espanha. E tem nos permitido grandes avanços também na pesquisa científica, porque conseguimos, em uma das edições, registrar o retorno a essa área de uma espécie extinta há mais de 40 anos, que é o guará, essa ave, e desde então nós estamos monitorando a ocorrência dessa espécie. A próxima edição é agora em janeiro, de 23 a 30 de janeiro, esperamos conseguir manter, apesar do cenário de pandemia, acho que não vai ter problema. Será já a 28ª edição, depois podemos falar mais. Bom, toda essa experiência acumulada ao longo desses 25 anos, com a minha chegada ao Instituto Federal aqui em Barbacena,
nos possibilitou criar um curso de pós-graduação, não é um mestrado, mas sim uma especialização, que nós intitulamos Planejamento e Gestão de Áreas Protegidas, cujo objetivo é formar recursos humanos que estejam aptos a trabalhar no planejamento, implementação, organização e gestão de processos vinculados exatamente às áreas protegidas. Os nossos estudantes passam por uma formação teórica bastante consolidada, são 12 disciplinas ao longo de um ano, e depois realizam um projeto final de curso. Embora seja um curso de especialização, o nosso corpo docente é bastante qualificado. Veja que são 11 professores, dos quais 6 são doutores, 3 mestres, e desses 3 mestres, todos em fase final de doutoramento, e 2 especialistas já em fase final de maestria, né, de mestres. Bom, a nossa expectativa com esses cursos e ao longo desses anos tem sido formar e capacitar profissionais para entender a complexidade que é uma característica brasileira das estratégias de conservação in situ. O Brasil é o único país do mundo que tem uma terminologia particular para um sistema interno de áreas protegidas, que nós usamos o termo unidade de conservação para um grupo especial de áreas protegidas. Isso dificulta muito o entendimento, não só para os brasileiros, mas para os não brasileiros, né? Então, a gente tem uma complexidade no sistema que dificulta o entendimento de como as categorias funcionam e como elas são aplicadas na prática. Isso reflete, obviamente, nas diferentes etapas de planejamento, criação, implantação e gestão dessas áreas, que têm suas etapas distintas ali, desde o inventário, os processos de criação e seus planos de gestão. Nós procuramos formar os nossos profissionais fundamentados na ideia de que a gestão dessas áreas precisam respeitar componentes políticos, técnicos, operacionais e os seus atores sociais, dentro de uma visão integradora, inclusiva e participativa, respeitando os objetivos gerais das áreas, respeitando as características locais e regionais e consorciada com os princípios do desenvolvimento sustentável. Dentro, como eu disse, de um complexo cenário de categorias, sobretudo de unidades de conservação, que vão desde áreas públicas até públicas e privadas, com diferentes níveis de restrição e de permissões de uso diretos e indiretos. Mas, no final das contas, nós buscamos promover o desenvolvimento local, desde gerar proteções sociais, econômicas e da própria natureza, permitir mostrar essas áreas como uma forma de inclusão, como uma forma de promoção do conhecimento, buscando um zoneamento ecológico e ambiental que seja efetivo e, sobretudo, mostrar o que nós estamos chamando de invisibilidade econômica da natureza, ou seja, mostrar as nossas áreas protegidas como uma oportunidade de negócio. E daí a importância de se pensar no planejamento e na gestão das áreas, sobretudo para que a gente possa popularizar essas áreas, que é algo que o Brasil também tem pouco, né? E tentar socializar os custos da conservação. E para terminar, eu queria dizer que nós agora estamos num processo muito árduo, né? Mas esperamos finalizar nos próximos anos, no próximo ano, de criação também de um curso de mestrado em Ciências Ambientais, no qual esperamos ter aqui em Minas Gerais a possibilidade de avançar
não terminar com essa especialização, mas ofertar também um mestrado em ciências ambientais. Bom, estou à disposição para perguntas. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Desculpa aí se eu passei 1 minuto, Luciano. Muitas graças. Por um tempo, obrigado demais, Magela. Magela que conheci lá em Guaraqueçaba. E super interessante. Agora a gente vai... Nosotros vamos a tener nuestro último panelista antes de abrir a las preguntas, que es Alan Valverde, él que es decano de la Facultad de Ambiente y Desarrollo de la Universidad para la Cooperación Internacional, así como director de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas. Posee 18 años de experiencia laboral en temas relacionados con gestión ambiental, áreas protegidas, docencia y proyectos enfocados principalmente en fortalecimiento de capacidades en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Costa Rica, Chile, Bolivia y México. Posee un bachillerato en Administración de Áreas Protegidas, una maestría en Administración de Proyectos, una maestría en Gestión de Áreas Protegidas y Desarrollo Ecorregional, y es egreso del programa de doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica. Valverde es vicepresidente para Centroamérica y el Caribe de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas desde 2016. Sus áreas de trabajo incluyen fortalecimiento de capacidades, educación basada en competencias, desarrollo generativo, administración de proyectos, gestión de áreas protegidas, turismo, entre otras. Es un gusto tenerlo con nosotros hoy, Alan, y si quieres puedes compartir la pantalla. Hola, muchas gracias Luciano, gracias Santos y Mayela por sus presentaciones. Y la verdad que muy motivado también por ver el alineamiento que existe entre la oferta de programas que tenemos para la región en temas de áreas protegidas. Voy a tratar, al igual que ustedes, de ajustarme a los 10 minutos. No puedo prometer hablar muy lento porque entonces no me salen los 10 minutos. Vamos a ver cómo lo balanceamos. Como decía Luciano, mi nombre es Alan Valverde, yo trabajo en la Universidad para la Cooperación Internacional y soy el vicepresidente para Centroamérica y el Caribe de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. He estado trabajando en temas de áreas protegidas ya casi desde hace 2 décadas y empecé como guardaparque aquí en Costa Rica. Y como guardaparque estuve trabajando en uso público, en control y vigilancia, en temas relacionados con administración, educación ambiental. Entonces he tenido la dicha de conocer la experiencia desde el campo de los guardaparques y también desde este otro lado, más desde la parte académica, docente y en proyectos de áreas protegidas. Nosotros en la LAP tenemos ya desde el 97 que se fundó la escuela y ahí hemos venido desarrollando una serie de procesos, la mayoría relacionados con fortalecimiento de capacidades. Entonces les voy a dar una pincelada de qué es lo que hemos estado haciendo. No voy a hablar de un programa en particular, sino de un set de cosas en los que hemos tenido la posibilidad de conocerlos algunos de ustedes también. Entonces, como les decía, la LAP se funda en el 97. En este momento, cuando se funda la LAP, básicamente lo que sentíamos era la necesidad de profesionalizar la gestión de las áreas protegidas. Estamos localizados en Costa Rica, entonces inicialmente era en Costa Rica la prioridad que teníamos. Veíamos que habían personas que no tenían una formación profesional y estaban dirigiendo estos espacios básicamente porque tenían 20 o 30 años de trabajar ahí y lo hacen muy bien, pero tenían muchas limitantes para hacer muchas de esas acciones. Entonces en el 97 se empieza a pensar cómo hacer para fortalecer esas capacidades y en esta discusión o en este análisis se define hacer un programa de maestría, un programa de bachillerato en Administración de Áreas Protegidas, que es el primer grado universitario que nosotros tenemos en el país, y nos aliamos con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para ofrecer esto. Hoy en día, yo calculo que la mitad de los administradores o los directores de parques de Costa Rica han pasado por nuestro programa. Ese fue el primer esfuerzo. Entonces aquí les quería mostrar nada más un poquito de los ejemplos que hemos estado trabajando. Lo azul son los 2 programas de educación formal que tenemos, un bachillerato en Administración de Áreas Protegidas y una maestría en Gestión de Áreas Protegidas y Desarrollo Ecorregional.
El bachillerato empezó en el 97 y la maestría empezó en el 2009. Y los demás que están en verde son diferentes procesos de fortalecimiento de capacidades que hemos tenido, por lo menos en la última década. Entonces tenemos procesos de fortalecimiento en Chile, donde ayudamos a diseñar la currícula de capacitación del personal de áreas protegidas, tanto público como privado. Tenemos en Bolivia, a través de un proyecto de la Unión Europea que se llamaba Pax Vivo, donde capacitamos a 200 guardaparques y se generaron las condiciones para certificar las competencias de ellos como una manera de reconocer la labor de los guardaparques y que fuera oficializada. También estuvimos trabajando hace poco en un proceso de capacitación sobre gobernanza en áreas protegidas en 5 países de la cuenca amazónica, y en estos interactuábamos con pueblos indígenas, con sociedad civil y con personal de las áreas protegidas en estos enfoques de gobernanza. Tuvimos la posibilidad de desarrollar una especialización en gestión de áreas protegidas de Colombia para jefes de las subregiones y de algunas áreas protegidas también. Estuvimos desarrollando un proceso de fortalecimiento de capacidades para turismo sostenible en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica, y actualmente estamos trabajando en Honduras en un proceso también de gobernanza y gestión de áreas protegidas en el que interactúan pueblos indígenas, sociedad civil y personal de las áreas protegidas en 3 cursos diferentes. Y con la Red Parques estamos trabajando con los grupos de trabajo de la Red Parques de Turismo, de Efectividad de la Gestión y de Sostenibilidad Financiera. En estos procesos son los que nos hemos estado centrando y se los quería ilustrar como parte de los trabajos que llevamos actualmente. Cursos libres no incluí relacionados directamente con la región porque básicamente tenemos gente de todos estos países, inclusive tenemos gente también de Europa, y los temas son variados de acuerdo a la lectura que vamos haciendo de los requerimientos que hay en la región. Algunas veces es uso público, algunas veces efectividad de la gestión, otras veces tiene que ver con valoración de servicios ecosistémicos, gobernanza, etcétera. Entonces, en los últimos 10 años hemos podido desarrollar entre cursos presenciales y semipresenciales unos 30, 40 cursos, no tengo el dato actualmente. En la evolución de la escuela, cuando se funda en el 97, entonces les decía, la intención era poder fortalecer esas capacidades, primero de gestión de las áreas protegidas en Costa Rica, y se crea este primer programa de grado que dio pie a que se estableciera la universidad. Para inicios del 2000, lo que vemos es que Costa Rica resulta ser un destino muy interesante para las personas que querían prepararse en áreas protegidas, pero también en turismo. Entonces empezamos a desarrollar cursos intensivos y los latinoamericanos venían a Costa Rica a llevar estos programas de 10 o 15 días, a veces un mes inclusive, y estaban en diferentes partes del país viendo lo que estábamos haciendo en diferentes temas de áreas protegidas. En el 2005, la escuela da un giro y empieza a trabajar más en procesos de planificación, planes de manejo, pero también planes estratégicos y otros para Costa Rica y para otros países. Y empezamos a trabajar con algo que ha sido un pilar, que es el enfoque ecosistémico, en su difusión, pero también en internalizarlo y poder integrarlo en los programas. Algo de lo que comentaba Santos de esos diferentes perfiles que tenemos en áreas protegidas en Latinoamérica nos hizo ver la necesidad de establecer también una maestría. En este caso tiene una visión de corregión. Entonces es una maestría en gestión de áreas protegidas y desarrollo ecorregional que se empezó a dar en el 2009, y hemos tenido participantes de 17 países. Principalmente las personas son de Costa Rica, de Colombia, de México, en algún tiempo de Ecuador, de Perú y poquitos de Argentina, de Chile, entre otros. En el 2014 nosotros volvimos a hacer un giro, y este giro fue sobre el enfoque educativo, y empezamos a trabajar sobre algo que le llamamos educación basada en competencias, que ahorita se los voy a citar brevemente. Y nos centramos en trabajar iniciativas como las que les mostraba aquí, en estos puntitos verdes, de lo que llamamos procesos ad hoc, o sea, a la medida específicamente requeridos por el GIZ, por la Unión Europea, por la cooperación USAID, en fin, y por los diferentes proyectos que están asociados a los sistemas de áreas protegidas durante estos años. Entonces, así hemos venido desarrollando nuestras experiencias. Algo muy importante de estos procesos, que por lo menos desde que estoy vinculado con la universidad, que es del 2009, es que cada uno de ellos genera insumos para el próximo proceso. Entonces, son aprendizajes para nosotros que se convierten en un
¿qué podríamos decir? En un elemento que se facilita al siguiente ejercicio. Entonces nos mantenemos en algo que no le llamamos aprendizaje, sino aprendiencia, en el sentido de que el aprendizaje muestra una situación acabada y la aprendencia es un proceso continuo. Y eso es lo que queremos seguir creyendo, que estamos pasando experiencias que ustedes tienen en el campo hacia otros actores. Y esto nos enriquece como región, donde somos tan poquitos y tenemos tan pocos recursos para la parte de gestión de las áreas protegidas y hay que maximizarlos. Y en el 2019 o 20 hemos empezado a desarrollar muchos ejercicios de colaboración, de co-creación. Nos hemos unido con diferentes socios que están estableciendo alguna escuela regional o departamental sobre áreas protegidas o personas que tienen algún nuevo programa que quieren desarrollar. Evidentemente estamos en 2020 en la virtualidad total, pero hemos tenido que ir aprovechando esas lecciones que nos han dejado todos los procesos para adaptarnos a las diferentes condiciones. En ese sentido, tenemos gente que va desde primaria hasta posgrados en estos cursos y las lecciones que hemos tenido nos han ido permitiendo adaptarnos a esas condiciones. En este diagrama que les muestro aquí, que no está, bueno, no sé si lo pueden ver, por ejemplo, esta es la lógica de cómo han sido nuestros programas en el 2020. Esta línea de acá, 0 programas presenciales. Hemos tenido que desarrollar algunas iniciativas de manera a distancia y otras en la parte virtual. En el 2015 es este diagrama que aquí, esta línea que muestra que más o menos teníamos un balance entre lo presencial, a distancia y virtual. Y antes de eso, la mayoría de los programas eran presenciales con algunos componentes a distancia. Entonces, también hemos tenido que ir mudando de acuerdo a cómo va cambiando las condiciones. A inicios del 2000 había muchos recursos para capacitación en la región y había muchas posibilidades de que las personas pudieran venir a estas actividades presenciales. Pero ya después fueron cambiando sus recursos y entonces hemos tenido que también poder adecuarnos a esas condiciones. Y también para poder ampliar la cantidad de personas que se benefician de estos procesos. Y la virtualidad nos ha permitido hacer eso. Cuando dimos el paso a la virtualidad fue a partir más o menos del 2007, 2008, donde hemos ido cada vez entrando más a esta dimensión. ¿Cuál es nuestra lógica de intervención? Bueno, cuando hacemos la lectura en ese proceso del 2014 o un poquito antes, entendíamos algo que muchos de ustedes han visto, que es cómo la formación de la revolución industrial está integrada en nuestras aulas. Entonces, esto es una fábrica y estas son escuelas de 1900 al inicio, y hay mucha similitud con esto, pero también con lo que se ve actualmente. Y empezamos con una situación de que el principal enfoque es el crecimiento económico, que cada uno está en silos independientes, que el profesor se comporta como un capataz, que tenemos horarios rígidos, que lo que importa es la memorización y la estandarización. Y con las reformas que hemos hecho desde esa primera revolución industrial, prácticamente quedamos en lo mismo. Solo que ahora tenemos un docente que es docente y capataz. No todos, no se puede generalizar, pero mucho de esto no ha cambiado desde esos tiempos. Entonces, por ejemplo, en las evaluaciones, vemos que se nos pide lo mismo a todos y todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder personalizar esto? Y eso es todo un reto, porque primero hay que cambiar también el chip de nosotros como facilitadores, como profesores, porque nos formaron así y nosotros también repetimos eso. Entonces, ese es uno de los retos que hemos tenido. ¿Cómo hacemos para cambiar el enfoque educativo? También cambiando la gente que nos apoya, porque tiene muchas ganas y mucha intención y demás. Y tenemos profesionales de calidad excelente en el campo, pero bueno, después cuando los tenemos en los cursos, la gente no termina de agarrar lo que querían estas personas porque, bueno, se traen su realidad presencial a la virtualidad y ahí hay muchos cambios. Y también tenemos muchas herramientas actualmente, pero no las sabemos utilizar, entonces seguimos repitiendo lo que hacíamos en esa presencialidad y ahora digamos, esta situación de la pandemia nos ha obligado a innovar un poquito. A correr un poco, a adaptarnos a estas condiciones. Por ahí va a haber un elemento positivo, pero todos hemos pasado por esta situación de que básicamente lo presencial se convirtió en una foto en la virtualidad y esa no es la idea, es aprovechar y maximizar esos recursos. En ese cambio de enfoque sobre el fortalecimiento de capacidades, nos encontramos en una situación que es que teníamos expertos que diseñaban la capacitación para personas que no conocían sobre áreas protegidas, entre comillas, evidentemente. Entonces, lo primero que reconocemos es que
las personas que participan en estos procesos de fortalecimiento de competencias tienen un capital de conocimiento que nosotros no les venimos a enseñar, sino que facilitamos algún proceso específico. Y hace unos días tuve una presentación sobre cómo trabajamos nosotros este enfoque y les ponía este ejemplo. En este ejemplo se crea un área protegida que tiene X cantidad de personas, que tiene una especie emblemática, que está en peligro de extinción, que hay comunidades, que hay servicios ecosistémicos, que hay problemas sociales, que hay potencial para el turismo. Y que cuando se creó, se contrató con 15 personas y estas personas no tienen ninguna experiencia en gestión de áreas protegidas. Esto que está aquí es la complejidad que nos encontramos en la mayoría de las áreas protegidas. No es un tema de biología, no es un tema de ecología, no es un tema de sociología, no es un tema de derecho, es un tema complejo gestionar las áreas protegidas. Entonces les preguntábamos a esas áreas protegidas, a estas personas que estaban en la sesión, tomando un ejemplo hipotético de que se consiguieron recursos para capacitarlos por 3 días. Entonces, ¿qué capacitación, a partir de la asesoría de un grupo, qué capacitación escogerían para ellos? Que se capacitaran sobre las generalidades de las áreas protegidas para entenderlas, que se capacitaran sobre control y vigilancia para impedir que se desaparezca esa especie, sobre turismo porque hay un potencial y esto puede generar recursos, sobre extensión, sobre generación de recursos financieros para conseguir después nuevos guardaparques, sobre educación ambiental, o que enfocáramos esos 3 días en un poquito de cada uno de estos temas. Y este es el resultado de lo que nos decían las personas. Bueno, muchos de ellos, o la tercera parte, decía que deberíamos invertir un poquito de esos 3 días en cada uno de los temas. Otros decían que en generalidades, otros que en control y vigilancia, otros que en extensión comunitaria, otros que en educación ambiental. En fin, todos los expertos que estaban ahí participando tienen una visión diferente sobre qué debería hacerse en las áreas protegidas. Parte de nuestra visión, pero hemos tenido una costumbre tal vez errónea muchas veces, que es no preguntarle a la persona que está ahí cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, qué oportunidades ven. Entonces, siempre nosotros diseñamos esto a partir de lo que creemos como expertos. Entonces, habían algunas personas de turismo ahí y estaban diciendo, bueno, no, hay mucho potencial de turismo, entonces capacitémoslos en ese tema. Habían 2 o 3 personas. Habían varios guardaparques ahí y decían, no, lo mejor es que se capaciten para que protejan ese jaguar o esa especie y que nadie se meta en esa área protegida. Otra persona decía generalidades para que lo entiendan, pero otros decían, si lo entienden ya no va a haber especies. Entonces es muy compleja la gestión de las áreas protegidas. ¿Cómo hacemos? Y lo que nos hemos dado cuenta en esto, que hicimos en este ejercicio fue lo que nosotros nos hemos dado cuenta. No podemos seguir capacitando a la gente en lo que yo crea como experto de áreas protegidas. Nada me valida para saber lo que ocupa otra persona en otra realidad con un marco político diferente, legal, etc. Entonces cambiamos un poquito el chip y empezamos a pensar más en los problemas. También otra de las cosas que nos hemos formado es sobre un enfoque acumulativo, como que si nosotros fuéramos un disco duro que cada vez vamos aprendiendo más cosas. Y les ponía este ejemplo: si yo soy un guardaparque de los 50 o los 60, les enseñaba a la gente a usar brújula y mapa. Y conforme fueron avanzando, valga la redundancia, los avances tecnológicos, conforme fueron apareciendo, yo les he ido enseñando a los guardaparques a que empiecen a hacer todo esto, hasta que llego yo y tengo un celular que hace todas estas funciones. Entonces, no es lo mismo tener muchas capacitaciones a estar bien capacitado para desarrollar esto. Yo lo que necesito es despertar en las personas la capacidad de que ellos mismos reconozcan cuál es su interés, cuáles son sus motivaciones y cuál es su contexto. Porque en la sociedad de la información, que es la que vivimos, ellos pueden meterse a Google y saber cómo se utiliza cualquiera de esos programas, ArcGIS, ArcGIS, QGIS o cualquiera de esos. Ellos lo pueden hacer. Pero si no han despertado esa habilidad que le llaman blanda o estratégica, como le quieran llamar, entonces se van a quedar esperando que se les dé la capacitación siempre. Y lo que ocupamos es que ellos despierten y que empiecen a buscar sus propios recursos en un ambiente tan complejo que va corriendo tanto. Y si se quedaron en la brújula porque no les dieron más capacitación, los cazadores andan por aquí, ya saben dónde son los mejores sitios para pescar, para cazar, dónde está el jaguar negro, que ocupan lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, no podemos seguir pensando en capacitar desde un enfoque acumulativo, sino más desde una situación práctica. Y este enfoque de competencias es el que consideramos que nos ha ayudado para hacer eso. Hay varias dimensiones de la capacitación, pero básicamente lo que buscamos es un desempeño integral. Este desempeño integral nos lleva de no pensar en que la gente tenemos que enseñarle a usar una computadora porque se van para su área protegida por un año sin computadora y al final todo lo que aprendieron
al final es como que si no hubieran llevado este curso de computación. Entonces está más pensado en un desempeño integral, y ese desempeño integral pasa no solo por las herramientas que aprende a utilizar o las cosas que se memoriza, sino cómo esta persona es capaz de seguirse automotivando a tener recursos y cómo puede gestionarse en el contexto complejo en el que esa persona se encuentra. Esto es mucho más profundo, les estoy dando nada más una pincelada porque no tengo tiempo, yo creo que ya se me acabó de hecho, pero en algún momento podemos hablar de cómo se profundiza este enfoque que sirve para cualquiera de las actividades que nosotros desarrollamos, y de cómo podemos tener personas que no respondan solamente a un ABC o a la aplicación de una herramienta como tal. Muy resumido, lo que hacemos nosotros en esta construcción, que aquí lo puse de una manera jerárquica para poder visualizarlo, es determinar cuáles son los problemas o las situaciones complejas que se enfrenta esta persona. ¿Con qué se relaciona eso? Por ejemplo, la cacería tiene que ver con ecología de esas especies, tiene que ver con temas legales porque hay que poner denuncias, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con planificación, tiene que ver con problemática social, tiene que ver con oportunidades o falta de oportunidades, tiene que ver con aspectos culturales, con temas espirituales, con un montón de cosas. Y si yo nada más le enseño a la gente a patrullar, entonces voy a seguir con el mismo problema. Entonces, planteamos una competencia que le ayude a la persona a atender esa situación problema, lo vamos dividiendo en resultados de aprendizaje, después en actividades puntuales y en evidencias, que no es el montón de actividades para verificar si la persona aprendió, sino que le permitan a la persona darse cuenta si verdaderamente está sintiendo que su desempeño va a mejorar con lo que está alcanzando. Esto para la segunda edición de estos jueves de CEMAP podemos profundizar en ello. Y bueno, ¿por qué es importante estos procesos de fortalecimiento de capacidades, o qué fue lo que entendimos nosotros? Este es digamos que es el mapa de Latinoamérica, y yo quería que ustedes se imaginaran que tenemos 5 personas trabajando en Latinoamérica como médicos. Imagínense que cada una de esas 5 personas que ejercen como médicos, 2 son médicos empíricos. O sea, lo aprendieron porque tienen 20 años de estar ahí y eran la única persona que estaba. Que uno de esos es veterinario, que otro es un abogado y que uno se despide cada 10 meses. Ok, eso yo no me imaginaría ir a que me atienda un médico en Latinoamérica si esas son las condiciones. Pero resulta que si nosotros agarramos todas las áreas protegidas, por lo menos las terrestres, y las ponemos todas juntas, ellas que son el 15% más o menos, cubrirían toda Latinoamérica. Entonces esta es la situación que nosotros nos enfrentamos. Personal que algunos, o sea, son muy buenos, y no es para demeritar la función que hacen ingenieros forestales, abogados, biólogos, excelente en muchas de las áreas protegidas, pero necesitamos que tengan una visión compleja básicamente de cómo es esa realidad. A un ecólogo, no sé cuánto se le ha enseñado de cómo gestionar recursos para su área protegida, por ejemplo. O a un sociólogo, cómo puede entender la relevancia, con mucha experiencia lo hace, pero cuando entra, cómo puede entender la relevancia del impacto que está causando, no sé, la agricultura o los monocultivos de piña no sé, a una distancia de 100 kilómetros del área protegida, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nosotros nos enfrentamos. No se le ha dado la importancia verdadera a la gestión de las áreas protegidas por parte de nuestros gobiernos. Entonces, iniciativas como la que mostraba Santos o Mayela, o lo que hemos estado trabajando, están enfocados en esto, en que es un tema verdaderamente serio y que requiere la atención y que requiere una profesionalización completa de estas personas. Y esta es básicamente nuestro enfoque de trabajo. Entonces, por eso es que es importante el fortalecimiento de capacidades. Y cuando pensamos en el impacto, ya para cerrar, y perdón que me haya pasado, lo analizamos en 4 partes por lo menos. En las condiciones laborales de la persona, en el sistema de áreas protegidas directamente, que era básicamente lo que nos pedían los colegas de RELAC, también en las condiciones personales de ellos, y también algo que es muy importante para nosotros y que lo mostraban ellos en las imágenes, es el establecimiento de relaciones a largo plazo. Un estudio que había hecho sobre la implementación de este programa de administración de áreas protegidas nos dejaba que los participantes consideraban que gracias a estos procesos de fortalecimiento de las capacidades habían tenido mejores resultados en algunas de las evaluaciones de gestión de las áreas protegidas, pero también tomando en cuenta los otros aspectos, habían tenido mejora en sus ingresos, que tenían mayor respeto de otros colegas por su trabajo, que habían logrado una continuidad en su puesto, ascensos a cargos estratégicos, tenían más seguridad en la toma de decisiones,
podían asumir nuevas responsabilidades y se mantenían en un proceso de actualización, entre otros. Esto no es en todos los casos ni pasa siempre, y solamente lo pongo como un ejemplo, pero hay verdaderamente impactos específicos sobre esto. Y cuando uno tiene el chance de encontrarse colegas de los otros países, les pregunta cómo les ha ido y puede ver cómo ellos mismos se han ido gestionando y abriendo a partir de uno de estos impulsos, porque básicamente hay un proyecto ético de vida de cada uno, y si nosotros no lo empezamos a potenciar, por más capacitación que se lleve, no se logra. Bueno, eso sería de mi parte. Perdón por ir tan rápido. Sé que quedaron muchas lagunas, muchos espacios, y esperaría que en las preguntas podamos ahondar en algunos de ellos. Gracias. Qué bueno, Alan. Muchas gracias y qué noche especial estamos teniendo porque realmente las tres experiencias son una clase de fortalecimiento de capacidades en Latinoamérica y el Caribe para nosotros. Tenemos algunas preguntas. Si alguien, Freddy, ha puesto, si quieres ligar el micrófono, si quieres que yo lea, yo sé que Freddy le gusta hablar. Es un gran amigo también de CEMAP, del grupo de jóvenes profesionales. Bien. Freddy pregunta, ¿cómo han pensado o hecho los diferentes programas para crear lo más real posible, pensando en actores, situaciones y ambiente que suscitan en las situaciones del campo en la modalidad virtual? Para quien trabaja en la realidad virtual, ¿cómo agregar esas realidades vivenciadas en el campo? O mismo que no es virtual, como en el caso de España, cómo salir de la teoría y alcanzar la práctica en los cursos. ¿Alguien quiere contestar primero? Bueno, si quiere, ahora que estoy caliente. Sí, ya. Bueno, es muy relevante la pregunta que hace Freddy. Lo que nosotros tratamos de hacer es, antes de cualquier proceso de estos a la medida, que es algo que es clave, o sea, hemos tenido procesos que no se diseñan a la medida y no todos se pueden diseñar a la medida, pero los que se hacen así, lo primero que hacemos es diagnosticar la situación, con qué nos estamos enfrentando, la heterogeneidad de los participantes, el acceso que tienen a la tecnología, la situación problematizante que tienen o las oportunidades que ven en ese proceso, y ahí podemos empezar a hacer una propuesta. En esa propuesta no interviene una persona, sino que interviene un grupo, y ese grupo tiene contrapartes, o sea, personas que están del otro lado que van a verse beneficiadas, y también el equipo docente. Y en ese equipo docente tratamos de tener las diferentes visiones, entonces que sea un proceso más transdisciplinario. Entonces lo compartimos alguien de la parte social, alguien de la parte más ecológica, alguien de la parte más administrativa, y sumamos a los compañeros que ofrecen la asistencia. Entonces hay una persona que va a estar dependiendo más presente o más ausente para el seguimiento de estos estudiantes. Y hay personas en la parte tecnológica apoyándonos para poder llegarles a ellos. Entonces, por ejemplo, en Honduras, que tenemos grupos de pueblos indígenas y personas profesionales también en diferentes cursos, hay un seguimiento más directo con ellos y no les exigimos muchísimas cosas en la virtualidad porque no es el fin que lo hagan virtualmente, es el medio, la virtualidad. Entonces tratamos de facilitarles el acceso para que este asistente se acerque por el WhatsApp y les diga, ok, listo, no es que vayan al curso y que suban algo al campus y que después demuestren eso, sino lo que el profesor o la profesora está pidiendo es que hagan este análisis. Si usted lo puede hacer en papel y lápiz y le puede tomar una foto, yo lo subo como asistente y hago todo el otro proceso. Entonces tratamos de hacerlo de esa perspectiva. Y no es que toda la educación sea virtual, ese es el medio. Entonces hay evidencias donde ellos demuestran que están desarrollando algo y tienen un acompañamiento específico para la actividad cuando ya están ahí en el campus. Entonces hay varios instrumentos para llegarle y que no sea algo que se queda, digamos, solo en la nube, sino que puede ser muy práctica la virtualidad, y nos ha tocado que sea así. ¿Más a alguien le gustaría? Sí, gracias, Alan. Es un debate interesante y no sé si del todo resuelto. Creo que es un terreno en el que estamos aprendiendo a la vez que avanzamos y que experimentamos. Para nosotros está siendo un tema muy importante ahora. Siempre nuestra apuesta había sido por una formación
clásica de aula presencial y de campo y de convivencia, y los recursos digitales, electrónicos, informáticos eran más como un complemento y siempre era como información, documentos. Pero ahora, y este año del COVID, del coronavirus, nos ha obligado a adaptarnos a cosas tristes y cosas desagradables y cosas negativas, pero ha exigido también un esfuerzo de adaptación y de reacción, y ha habido un aprendizaje que puede dejar cosas positivas, y estamos viendo mucho más los recursos digitales, virtuales, como espacios de encuentro y de intercambio y de comunicación entre personas. De manera que aspectos esenciales de la educación presencial pueden quizás ser recuperados y quizá explorados de otras maneras y quizá incluso ampliados, porque este encuentro que tenemos ahora, bueno, es gracias a tecnologías virtuales. De manera que yo creo que es un tema en el que podemos explorar en varias direcciones. Creo que sigue habiendo y debe haber un lugar para la educación clásica de personas que nos reunimos en un aula o en una excursión o en un viaje en el campo, en las áreas protegidas, pero nosotros estamos ahora en un proceso de reflexión y de evaluación de nuevas posibilidades y aprendiendo cosas todos los días y descubriendo que estas tecnologías también pueden ayudarnos en la dirección que quizá no esperábamos, que es la dirección de poner en contacto a las personas, y que tiene que ver con la pregunta inicial del compañero, de Freddy, en el sentido de cómo trasladar la realidad al programa formativo. Y en nuestra opinión, fundamentalmente es a través de la comunicación entre personas que han tenido esa experiencia. Y en nuestro máster siempre hemos valorado mucho, y nuestros estudiantes también, el intercambio horizontal entre estudiantes, más allá de lo que los profesores, porque en ese intercambio horizontal es donde aparecen casos, experiencias, vivencias, cosas que no están en el programa, ¿no? En mi área hay guerrilla, en mi área hay narcos, o en mi área hay, en fin, cosas que no teníamos en el programa y que aparecen y se discuten. Así que pienso que hay que explorar posibilidades en todas las direcciones, y que es un momento ahora de cambio y de evolución, que puede ser negativo en unas cosas, pero también positivo en otras, y ojalá que encontremos más ese camino positivo. Luciano, ¿puedo hacer un comentario? Se Magela, você quer fazer algum comentário antes? Porque o Magela, ele conduz um curso que tem 28 anos de experiência em campo, né? Isso. 28 edições. Isso. Bom, primeiro, no nosso caso, como é uma edição anual, nós provavelmente vamos conseguir manter em janeiro, então acho que não vamos ser afetados, ainda não sei. Mas eu queria só destacar, porque nós temos a pós-graduação em andamento, então essa coisa da distância, da prática, pode ser, e nós estamos fazendo isso, resgatada pela nossa experiência anterior, pregressa. Quer dizer, muito dos estudos de campo que já temos tem sido trazido para a sala de aula. Agora, eu queria chamar a atenção para algo que pode ser positivo desse momento, que é exatamente o que está acontecendo agora. Fazíamos muito pouco essa aproximação virtual antes. E talvez nós possamos, pós-pandemia, manter um pouco dessa aproximação, que é aproveitar o conhecimento e a experiência de colegas de outros países, ou mesmo dentro do país, mais distantes, para participação em cursos, não? E que era muito difícil, às vezes, trazer um colega de um país para o outro, ou mesmo dentro do país. Então, acho que nós estamos aprendendo bastante. Uma nova tecnologia está se tornando mais comum, não é nova exatamente, mas está ficando mais comum, e isso pode ser algo positivo nesse momento
ou no momento pós-pandemia, inclusive para melhorar a capacitação profissional e otimizar, afinal de contas, mesmo com 25 anos, 30 anos, 20 anos, nós não dominamos todos os assuntos nas nossas áreas e nada melhor que trocarmos experiências e aprendermos, principalmente com experiências tão diferentes dos países que estamos hoje trabalhando. Obrigado, Magela. Beatriz ha hecho una pregunta directamente a Ala. Yo la consulté y vamos a hacer esta pregunta direccionada después porque ya es casi medianoche y media en Madrid. Pero Cristina, por favor, haga su pregunta. No, solo un comentario respecto a esto de las nuevas tecnologías y el contexto de pandemia y la realidad en campo. Un poco con temas de género, que decías al principio que pediste disculpas porque no había como una equidad de género en los panelistas, y se agradece por tener el gesto ese. Vengo trabajando hace varios años con temas de género y proyectos de conservación, y una de las cosas, soy parte de la red de mujeres de conservación en Latinoamérica y Caribe, y una de las cosas que veíamos como oportunidad en este contexto de pandemia y de COVID en el 2020, era que nos había abierto una ventana de posibilidad para ver cómo muchas mujeres en los territorios dentro de la red en la que trabajo, son parte de la red, muchas mujeres que son defensoras, guardianas, lideresas indígenas. Entonces, este contexto de COVID, cuando hay accesibilidad y están los medios para que puedan comunicarse, permitía democratizar más el acceso a la información, el estar conectadas y el desarrollo de capacidades. Entonces hicimos unos webinars, organizó la red, sobre desarrollo de capacidades, sobre género y conservación. Entonces muchas defensoras de los territorios pudieron participar, porque el formato fue así, y eso también nos hizo ver como la importancia de la conectividad. Y como experiencia personal, soy mamá recientemente, mi hijita es bien pequeña, y en este contexto de pandemia, o sea, el tener un bebé pequeño te aleja un poco de muchas posibilidades profesionales si uno elige habitar la maternidad como muy presentemente, pero la ventaja de la pandemia, digamos, fue que en este contexto de virtualidad pude acceder a un montón de espacios, como en este momento, por ejemplo, mi marido está con mi niña, y yo puedo participar de este evento. Entonces también como una reflexión desde esta mirada para achicar las brechas de género, como estas nuevas tecnologías y diseñar espacios de desarrollo de capacidades pensando en acortar la brecha de género puede hacer que mujeres que están en los territorios, mujeres que son mamás, mujeres que no han vuelto a la vida laboral fuera, pero sí pueden participar de espacios de este tipo en sus casas, son una oportunidad, y está bueno cuando uno los diseña poder tener eso en cuenta para ser género responsivos desde el diseño de los espacios de capacitación. Esa era una reflexión que se me ocurría con este tema. Sí, solo para completar, porque trabajo en la Amazonía y la cuestión digital aún es un desafío, ¿no? Porque aún no llegamos a todos, ¿no? Sí, falta mucho todavía. Falta mucho todavía, sí. Entonces, es esto, me gustaría de agradecer a todas y todos que estuvieron hoy con nosotros, especialmente a Alan, Magela y Santos, a las personas que están nos asistiendo por Facebook, por YouTube. Hoy tuvimos una audiencia muy buena por YouTube. Me quedo muy contento. Esta charla quedará grabada y seguramente será una fuente de conocimientos para nuestros proyectos futuros. Muchas gracias de verdad. Los esperamos en nuestro próximo jueves con CEMAP, el día 3 de diciembre. Vamos a hacer la divulgación de los materiales del próximo tema y es un gusto tenerlos acá hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Obrigada. Chao, Cris, Chao, Geraldo. chao. Santos, buenas noches. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.